Y el resto que nos quedamos, nos disponemos a estudiar la palabra del Señor juntos. ¿En dónde estamos? Pues hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Santiago. Del Santo Tiago, o sea, de Jacobo. ¿Cómo comenzó su carta a Santiago? ¿De qué tema nos comenzó a hablar? ¿Se acuerdan ustedes? De tener gozo en medio de las pruebas. Luego más adelante habló de la bienaventuranza de aquellos que soportan la tentación. O sea, nos comenzó a hablar de algunos valores que son parte del reino de Dios y que nosotros tenemos que aprender, porque nosotros vivimos de acuerdo a los valores terrenales que hemos aprendido en este mundo. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos que aprender a los valores de Dios, lo que Él valora, lo que Él aprecia, la forma de vida que Él nos propone, porque es la mejor. Claro, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. A eso Santiago le llama la sabiduría de Dios. ¿A alguno le falta sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues pídala a Dios y Él la dará abundantemente. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Y a lo largo de toda la carta nos va a seguir hablando sobre esas cosas que Dios valora, que Dios aprecia, pero que nosotros no hemos apreciado y por lo tanto no vivimos en ellas. En esta ocasión, Santiago nos va a seguir hablando un poquito acerca de esto, de la sabiduría. Ya no nos va a hablar de esa palabra, ya no se menciona la palabra sabiduría, pero sí está en el hilo de pensamiento de Santiago. Lo que vamos a aprender hoy es ¿cómo se adquiere la sabiduría? Primera pregunta que vamos a responder. ¿Cómo se adquiere la sabiduría, esta de la que estamos hablando? La sabiduría de Dios, la forma de ver la vida como Dios la ve. Pregunta número 2 que vamos a responder. ¿Y esa sabiduría es práctica o teórica? Y número 3, ¿cuáles son las barreras con las que nos encontramos para poder adquirir esa sabiduría? ¿Por qué no la adquirimos tan fácil? ¿Cuáles son las barreras que se nos presentan para adquirir esa sabiduría de Dios? ¿Ok? Esas 3 preguntas las vamos a responder en esta tarde. ¿Estamos listos? La primera pregunta es, ¿y cómo se adquiere la sabiduría divina? ¿Cómo se adquiere la sabiduría divina? Estaba viendo en el internet del YouTube, a veces veo mensajes o temas, mini mensajes o pensamientos de algunos predicadores o otros que no son predicadores, pero que suben sus ideas, sus estudios bíblicos, ¿verdad? Algunos de ellos, escuché esta semana 2 o 3 así, que hablaban sobre esto, ¿no? Cómo escuchar la voz de Dios. Y las cosas, los pasos que ellos proponían para escuchar la voz de Dios son un poco, ¿cuál es la palabra? Espiritualistas, un poquito, hay una palabra, superespirituales, místicos, ¿ok? Místicos, ¿no? Entonces concéntrate, pon tu mente en blanco y deja que el Espíritu Santo ponga en tu mente y corazón lo que tienes que hacer, cosas como esas, ¿no? O que Dios provoque en ti el sentir, sí, ok, Dios puede provocar en ti el sentir, pero principalmente inducido, ¿por qué? ¿Cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo es que Dios infunde en nosotros su sabiduría? A través de la palabra, a través de la palabra. La palabra es el medio por excelencia, la herramienta por excelencia mediante la cual el Señor nos habla, nos forma nuestro carácter, forma los valores del reino de Dios, los valores divinos, los valores eternos, los forma en nosotros. ¿En dónde? En la palabra. Ahí es donde se encuentra. ¿Cómo se adquiere la sabiduría divina? Veamos por favor el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego el versículo 21, pero la parte B, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué nos está hablando Santiago? De la palabra. Analicemos desde el principio. Él de su voluntad, por su iniciativa, ¿se dan cuenta? Por iniciativa divina, ¿qué hizo? Nos hizo nacer por la palabra. Eso nos habla de ese proceso inicial para nosotros en la vida cristiana, cuando nosotros creemos. ¿Cómo creímos? Por la palabra. ¿Cómo renacemos? ¿Cómo nacemos de nuevo? Porque dice aquí que nos hizo nacer. ¿Se acuerdan de las palabras del Señor Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Ahí está la condición, nacer de nuevo. Y aquí como que Santiago la retoma, ¿no? Dice, por la palabra, nosotros, ¿qué? El Señor nos hizo nacer por la palabra. Y le llama la palabra de verdad, o sea, el evangelio. Nos hizo nacer. La palabra de verdad. El nuevo nacimiento se da por la palabra, así es. La palabra de Dios lo anuncia. Nosotros de voluntad, ¿qué hacemos? Lo recibimos. Y luego el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo aplica. Y nosotros entendemos que ese es el funcionamiento, ¿no? La forma en la que Dios lo hace. Esto es algo que nosotros ya sabemos, o la mayoría de los que son de la iglesia ya lo saben, pero no porque lo sepan, lo voy a dejar de enseñar. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3:1. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 3:1? Vean lo que dijo, Porque algunos dirán, eso ya me lo sé, entonces me voy a acostar a dormir. No, ¿qué dice? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y vean lo que sigue. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, tengan por seguro que lo voy a seguir haciendo. Yo tengo que seguir repitiéndoles lo que ustedes necesitan escuchar. De hecho, gran parte del trabajo del predicador o del maestro es eso, estar repitiendo lo mismo. ¿Hasta qué? Hasta que nos entre. Hay que repetirlo. En 2 de Timoteo 2:14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo esta instrucción: recuérdales esto, recuérdales. Claro, un trabajo nuestro es recordar las cosas importantes del reino de Dios para la iglesia. Es que no les estoy enseñando nada nuevo, eso ya lo sé. No, esto es lo mismo de lo mismo, pan con lo mismo, pero porque estamos repitiendo lo que es importante para nosotros. ¿Qué es importante? Que la forma de adquirir la sabiduría de Dios, la forma de vida que Dios espera de nosotros, Dios tiene expectativas de nuestra parte, para nosotros. ¿Cuáles son sus expectativas? Que todos aquellos que dicen creer en Él comiencen a adquirir los valores del reino, para que se comporten como gente, como ciudadanos del reino, para que persigan las cosas que se persiguen en el reino de Dios, para que terminen ser verdaderos ciudadanos representantes del reino de Dios. Esa es una expectativa divina. Entonces, para adquirir la sabiduría divina que hizo Dios, nos da su palabra. En un inicio, la palabra de verdad es para nacer en Dios, para el nuevo nacimiento, y después para vivir en Dios. La palabra nos ayuda en un inicio a nacer en Dios y después nos ayuda a vivir en Dios. Y es lo que dice aquí. Yo entiendo la palabra, deseo hacer lo que la palabra dice, y el Espíritu Santo viene y aplica eso a mi vida. Y así es como funciona. Y vean lo que sigue diciendo el versículo 18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Vean, ¿para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? ¿No, verdad? ¿Qué significa eso? Para que seamos primicias. ¿Qué es primicias? Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor, eso es la primicia. Lo primero y lo mejor es para Dios. ¿Qué somos nosotros para Dios? Ah, caray, pero no somos pecadores, no somos basura, nuestras justicias no son como trapo de inmundicia. Sí, pero en el momento en el que nosotros nacemos por la palabra, nos convertimos en primicias para Dios.
lo primero y lo mejor que ahora le pertenece a quién. Porque ¿para quién es esto? Dice, primicias, para que seamos primicias de sus criaturas. Seamos primicias ¿para quién? Para Dios. En otras palabras, la palabra nos hace renacer, nos hace nacer para que ahora nosotros le pertenezcamos a Dios. Le pertenecemos a Él. Somos sus primicias. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Vivimos para Él. Vivimos para honrarle a Él. Ya no vivimos para nosotros mismos. Eso significa ser primicia. Le pertenezco al Señor. Ya no me pertenezco a mí mismo. ¿Entienden ese concepto? ¿Lo viven? Porque a veces nos decimos cristianos y seguimos viviendo para nosotros. No has entendido. El Señor te ha hecho primicia para Él, para que le pertenezcas a Él. Él no te pertenece a ti, ¿lo entiendes? Dios no te pertenece a ti, tú le perteneces a Dios, si has nacido por la palabra. ¿Ok? Entonces vives para honrarle. Y el versículo que vimos después, el 21, la segunda parte que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra ha sido implantada en nosotros, ha sido plantada en nuestra vida. La recibimos, ¿no? Digo, bueno, ya está plantada ahí, pero ahora Santiago nos pide que hagamos algo más, que la recibamos. Recibid la palabra implantada, o sea, la palabra ya te fue presentada. La palabra ya te fue presentada. ¿Qué tienes que hacer tú? Recibirla. Es una condición. La palabra recibir, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos también de eso? En el versículo, ¿cuál fue? En el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿se acuerdan? Dice, recibirá la corona, y que nosotros interpretamos ese recibirá como tomará la corona, porque esa era la palabra lambano, que significa tomar. Acá dice recibir y realmente es tomar, pero aquí dice recibir con mansedumbre. Aquí no es la palabra lambano griega, es la palabra de chomai, es otra palabra. Eso quiere decir, aquí sí significa recibir. Aquí significa, fíjense lo que significa la palabra de chomai. Tomar, recibir gustosamente algo que se te ha ofrecido. Eso significa de chomai, recibir. ¿Se te ha ofrecido algo? Tómalo. Y por eso dice aquí, recibir la palabra implantada. Ya se te fue ofrecida, ya se te habló del evangelio, se te enseñó la palabra, se te está, ahorita mismo la predicación, se te está ofreciendo la palabra. La palabra está siendo implantada, pero ¿qué tienes que hacer tú? ¿Se dan cuenta de ese proceso? Dios nos ofrece su palabra a través de la predicación de alguien, a través del testimonio de alguien, a través de la enseñanza de alguien, de algún creyente. Dios siembra la palabra en ti. Es como dijo Jesús en la parábola del sembrador, ¿no? El sembrador, ¿qué hace? Arroja la semilla, pero ¿en qué tierra cae? La semilla es perfecta, pero si cae en mala tierra, no da fruto. Esa es la palabra implantada, la palabra que está siendo sembrada hacia nosotros. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Recibirla. Sí, porque ahí puede estar y no la recibes. Quiere decir, no la haces una convicción de vida para ti. No se vuelve una convicción de vida, de nada sirve. No te vuelves sabio. Vean en lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15. Segundo de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y vean lo que sigue, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer, ¿qué? Sabio para salvación. ¿Qué dijimos que hace la Biblia por nosotros? Nos enseña la sabiduría de Dios. En primera instancia nos hace sabios para salvación y después sabios para vivir la vida, como lo dice en otros pasajes. Vamos a ver 1 Corintios en el capítulo 1.
Versículos 30 y 31 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Jesús nos ha sido hecho, ¿qué? Sabiduría de Dios. En 1 Corintios 3, 16 al 19 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto nosotros no lo sabíamos hasta que la palabra nos lo enseñó. Si la palabra no nos lo hubiera enseñado, no sabríamos que somos templo del Señor. ¿Y qué estaríamos haciendo con nuestro cuerpo? Pues lo que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Le hacíamos de todo al cuerpo. Le dábamos gusto al cuerpo. Pero ¿qué dice aquí? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vean la enseñanza de la palabra. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sí, porque te crees sabio conforme a la sabiduría de este mundo y dices, eso no es malo, no pasa nada. Pero Dios te dice que sí. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A la sabiduría del mundo o a la sabiduría de Dios? Y decimos, no, eso es muy religioso, eso es muy exagerado. Bueno, es lo que dice la palabra. Y tenés que aprender a vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría de Dios, ¿qué dice? La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de Dios es insensatez en este mundo. No se encuentran. Pero nosotros, ¿qué buscamos? La sabiduría de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la palabra. Inicialmente, como dijimos, para el nuevo nacimiento, para ser de Cristo, inicialmente. Y después, para toda la vida cristiana necesitas la palabra. La palabra te hace sabio para salvación y para vivir la vida cristiana, ¿ok? Para agradar a Dios. Eso ya, bueno, ya lo descubrimos. ¿Dónde encontramos la sabiduría de Dios? En la palabra. Ahora, la segunda pregunta que vamos a responder, pero esa sabiduría que nos propone Dios en su palabra, ¿es teórica o práctica? Ya se la saben. ¿Cómo es? Es práctica. ¿Y por qué somos tan teóricos? No lo hemos entendido, no nos ha caído el 20 en la cabeza que la fe de Dios, la sabiduría de Dios debe ser práctica. Eso lo dice el versículo 22. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué sigue diciendo? Engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién se perjudica? Perjudicamos a Dios. Es perjudicada la gloria de Dios y nosotros. No, nos perjudicamos nosotros. ¿Por qué? Vivimos engañados, creyendo que somos algo cuando realmente no lo somos. Vivimos engañados. ¿Por qué? Porque solamente sabemos, pero no hacemos. En el reino de Dios no basta con saber. En el reino de Dios la sabiduría tiene que ver con el hacer, no solamente con el conocer. Dios espera que lo que conozcas lo pongas en práctica. Les comentaba, ¿no?, que una ocasión estábamos en una confraternidad allá, me acuerdo que fue en Bosques, pero le tocó dirigir una dinámica, creo, a los hermanos de Toluca. Nos estaban dirigiendo una dinámica de la importancia de conocer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y ya entonces nos pusieron a los pastores como en una mesa ahí, no sé cómo se llama, cuando los ponen a los pastores así, en un, ¿qué? Presidium. Bueno, sí, pero para contestar preguntas. Un panel, ¿no? Algo así. Bueno, y entonces ya nos decía, ¿qué importancia tiene la palabra del Señor? No, sí, pues ya todos los pastores ahí tenemos que estudiarla, tenemos que leerla abundantemente, 2-3 horas al día y estudiar la palabra y conocer mucho de la palabra. Y todos decíamos estudiar mucho la palabra, ¿no? Sí es muy importante. Pero cuando llegó el turno al hermano Lorenzo,
ya saben, nos cayó la boca a todos. Nos dijo, sí es importante estudiar mucho, pero yo diría, lo poco que sabes, aplícalo. No, no tanto, ¿no? Poquito, pero aplícalo. Y ya, sí es cierto. Porque uno de los males en el reino de Dios, uno de los males en la iglesia, justamente es esa. Es un mal generalizado, que es creer que basta con conocer. Basta con conocer. ¿Sí? ¿No? Pues no. En el reino de Dios no basta con conocer. Pero es un mal que viene desde la iglesia y desde antes de que hubiera iglesia. Nuestro Señor Jesucristo habló sobre eso varias veces, ¿no? Después del Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Al final del Sermón del Monte dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Dónde está eso? ¿En qué libro de la Biblia? A propósito del texto. Mateo 7, ¿verdad? Al final del Sermón del Monte, Mateo 7. Entonces dice el Señor, Mateo 7, 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, en tu nombre. Y el Señor les dirá, no os conozco, malditos de mi Padre, apártense de mí, hacedores de maldad. Ah, caray. Y Jesús explicó, porque no es el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces termina el Sermón del Monte diciendo esta parábola, porque ¿a qué compararé al que oye y hace? Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos y las tempestades y la casa permaneció. Pero ¿con qué compararé al hombre insensato que oye pero no hace? Alguien que edifica su casa sobre la arena, sin cimientos, que viene el viento y el mar y destruyen la casa. ¿A qué la compararé? Es lo mismo, el mismo principio que nos está dando en este caso Santiago. Sed hacedores de la palabra, porque si no te vas a estar engañando a ti mismo. Nosotros pensamos entonces que la fe es teórica. No, échale un vistazo a los héroes de la fe de Hebreos y dime si la fe es teórica. ¿Cuántos héroes de la fe están ahí por conocer cosas? Y Gedeón se sabía la palabra y ¿quién más? Y Sansón la recitaba de memoria. Los héroes de la fe no están ahí por lo que sabían, sino por lo que hicieron. La fe no es teórica. La sabiduría de Dios no es teórica, es práctica. Y vean la explicación de Santiago en los versículos 23 al 25. Nos dice Santiago, porque, ahí viene la explicación, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, como dijo Jesús, ¿a qué compararé? Pues aquí dice Santiago, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿A qué ves? ¿A qué vas a un espejo? A verte a ti mismo, dice aquí, porque ¿cuál es el problema cuando vas al espejo? Dice, porque se considera a sí mismo. ¿Cuál es el problema cuando vas al espejo? Que te consideras a ti mismo de acuerdo a cómo te quieres ver. Y esto aplica perfecto para los varones como yo, ¿no? Yo voy al espejo y me veo, digo, estoy bien. Y me voy, y como dice aquí, luego se va y olvida cómo era. Sí, yo nomás voy, bien, me voy. Antes de salir de casa me llama mi esposa y dice, ¿te echaste crema acá? No. Y el gallito acá que, ven, siéntate para peinarte porque no te ves bien. No te ves, o sea, ¿no te viste en el espejo? Sí. Pero ¿qué sucede cuando vas al espejo? Te consideras a ti mismo bajo tu propio concepto. Y dices, qué guapo soy, cuando la realidad es que estás bien feo. Te consideras a ti mismo. Te ves a ti mismo bajo tus propios conceptos, ¿sí? Como tú te quieres ver. Y no ves con la realidad. ¿Qué necesitamos? Otro parámetro. Yo necesito un parámetro para saber si estoy bien.
Porque si es bajo mi propio concepto, que puede ser las emociones o mi propia percepción, me voy a engañar a mí mismo. Yo necesito un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? La palabra. Claro, mi mujer. La palabra. Vean lo que se dice. Mas el que mira atentamente. No es que se mira a sí mismo, no es el que se considera a sí mismo, no. Es el que mira atentamente. ¿En qué? En la perfecta ley. La palabra, la perfecta ley. Y dice aquí, la de la libertad. ¿Por qué la ley de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios es la ley de la libertad? Porque no te va a obligar, ¿no? Es cuando tú quieres. Es porque debe ser una aplicación voluntaria de la voluntad de Dios. Dios no va a forzar a nadie. Tú encuentras en la palabra lo que tienes que cambiar y lo tienes que desear. Y cuando tú lo deseas, el Espíritu Santo lo comienza a trabajar en tu vida. Pero si no lo deseas, Dios no va a violentar tu voluntad. Es la ley de la libertad. Qué precioso es el Señor, ¿no? No nos obliga, nos enseña, nos induce, nos convence, pero nosotros debemos querer. La perfecta ley, la de la libertad, y luego dice, y persevera en ella. Es ahí donde tú debes de querer. Tú debes de querer, debes perseverar en esta ley, en esta perfecta ley, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Y si haces eso, ¿qué va a pasar? Será bienaventurado en lo que hace. Estas palabras nos recuerdan otros pasajes, ¿no? Josué 1, donde le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego el resumen, y todo lo que hace, prosperará. Prosperarás conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. ¿Pero qué necesitas? Ser un hacedor de la palabra. No considerarte a ti mismo, sino a ver atentamente lo que la palabra dice. Y tú vas a evaluarte bien. Ay, yo creía que estaba bien, pero no, la palabra ya me dijo que aquí estoy mal y aquí estoy mal. Y tengo que cambiar, tengo que mejorar, ser mejor para mi Dios. Y de eso se trata. Entonces, la palabra de Dios, pero solo cuando la hacemos. Si no la haces, si solamente la conoces pero no la haces, ¿crees que vas a ser aprobado por Dios? No, no es así. En el reino de Dios, como dijimos, ¿qué sucede? No se trata solamente de conocer, sino de hacer. Que seas un hacedor de la palabra. La sabiduría de Dios conlleva obediencia, es práctica por definición. Y si tú eres un oidor olvidadizo, ¿qué sucede? Te estás engañando a ti mismo, creyendo que eres algo que realmente no eres. Ahora, ¿por qué es tan dificultoso, no? La tercera pregunta que vamos a responder es, ¿cuáles son las barreras para adquirir esta sabiduría, la sabiduría de Dios? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no cuando ya crees en el Señor automáticamente se vienen a tu vida y se hacen parte de tu estilo de vida? Que fuera algo más sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Por nosotros, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 21, la parte A. Antes de que Santiago nos hable de recibir la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? Esto es previo. Si quieres realmente recibir la palabra que ha sido implantada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué tienes que hacer? Desechar la inmundicia. ¿Yo soy inmundo? Y abundancia de malicia. ¿Soy malo? ¿Yo soy malo? Yo creí que era bueno, yo era una buena persona. No le hago daño a nadie. Trato de portarme bien.
ya conozco al Señor y pues mi vida ahí va. ¿Sí realmente crees que ha sido suficiente? Estas son las barreras que nos hacen que nosotros no recibamos la sabiduría de Dios como deberíamos en nuestra vida. No le hacemos camino, no preparamos el camino para que la palabra entre. No, hay muchas piedras, muchos escombros, mucha basura que no permite que la palabra entre. ¿Cómo le llama a Santiago a esas piedras, esos escombros en nuestra vida? Inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia de malicia. ¿A quién se lo está diciendo esto Santiago? A los no creyentes, ¿no? No. Esta carta de Santiago es una carta para creyentes. Es para la iglesia. Entonces, entre nosotros los creyentes hay inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? Acciones que hemos aprendido del mundo y que a los ojos de Dios son sucias, son cosas impuras, son cosas que Dios considera sucio. Y nosotros todavía lo vemos limpio, todavía lo vemos que pasa, todavía pensamos que está bien, que no tiene nada de malo, que no está tan mal. No hemos aprendido entonces. Todavía traemos el concepto del mundo, todavía traemos inmundicia en nuestra vida. ¿Qué hemos aprendido? Nos falta todavía entender que esas cosas a Dios no le agradan. Por eso no puedes aceptar la sabiduría de Dios y que es práctica, porque tienes una barrera ahí, inmundicia en tu vida. Todavía traes conceptos del mundo a los cuales amas. Todavía amas esas cosas. ¿Qué nos dice Juan? Que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. La gente amó más la inmundicia que la pureza de Dios. Y todavía seguimos ahí, amando cosas que Dios no le agradan. Eso es inmundicia. ¿Y qué es malicia? Si la inmundicia tiene que ver con cosas que aprendimos del mundo, la malicia tiene que ver con cosas que forman parte de nuestra naturaleza. ¿Alguno de ustedes es bueno por naturaleza? Dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno. Todos somos, por naturaleza, malos. Buscamos lo malo. Sí, buscamos lo malo. Tenemos inclinación hacia lo malo. Lo bueno cuesta trabajo aplicarlo a nuestra vida. Se requiere mucha disciplina para que nosotros asumamos las cosas buenas. Pero lo malo, rápido lo agarramos, lo asimilamos, lo practicamos. Lo malo es rápido en nosotros. ¿Se dan cuenta? Y aquí dice que tenemos abundancia de malicia. Ahí están los deseos de la carne: pleitos, iras, contiendas, celos, adulterios, fornicaciones, herejías, idolatrías, malicia. Ahí están. ¿Qué tenemos que hacer con esas cosas? Dice Santiago, desechando. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Desecharlas de nuestra vida. Y esa palabra está en aoristo, significa una acción puntual. Tú tienes que tomar una decisión en tu vida, y es desechar eso de tu vida, romper toda relación con aquello que es contrario a la sabiduría de Dios. Tienes que romper alianzas con el mundo. Esas alianzas que tienes todavía con el mundo y que están muy fuertes ahí en ti, ¿qué tienes que hacer? Desecharlas, romperlas. Si no, ¿qué va a suceder? Esa es la razón por la que no puedes asumir la sabiduría de Dios en tu vida. No vives la voluntad de Dios porque tienes esas cosas en tu vida que no has querido limpiar. Por si dudamos, ¿no?, de que nosotros tenemos malicia abundante, podríamos poner ejemplos de nuestra vida cada uno de nosotros, pero vamos a tomar un ejemplo bíblico para no lastimar a nadie. ¿No? El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hizo? Cometió adulterio. Antes del adulterio, ¿qué hizo? Lascivia. Luego, abuso de autoridad. Y luego, adulterio. Y luego, engaño, porque trató de ocultarlo. Y luego, asesinato. Y luego, pues un montón de cosas, ¿no? Mentira, fue mentira, engaño, hasta que fue confrontado por el profeta y se asumió como pecador. Un hombre conforme al corazón de Dios haciendo cosas malas,
Ahora, la pregunta es, ¿te identificas con esto? ¿Sí? ¿Sí te identificas o no? Yo sí. Sí, porque a mi mente vienen muchas cosas malas y algunas las he hecho. Yo soy malo y tengo que desechar eso de mi vida para poder aceptar la sabiduría de Dios en mi ser. Para que yo verdaderamente pueda agradar a Dios con todo mi estilo de vida, necesito desechar eso de mi vida. Un ejemplo más, Santiago en este pasaje nos da 2 ejemplos de cómo esta inmundicia y abundancia de malicia nos estorba para aceptar la sabiduría de Dios en nuestra vida. Nos da 2 ejemplos. En los versículos 19 y 20 nos habla de cómo no saber controlar nuestra manera de hablar es inmundicia y malicia. No saber controlar nuestra manera de hablar. Vean lo que dice el 19. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, primero, comencemos con el 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre muestra esta actitud, esta conducta de airarse y lastimar a otros, porque ¿qué sucede cuando te llenas de ira? Te descontrolas y comienzas a lastimar, a decir palabras que no dirías en otros momentos. Comienzas a querer lastimar a tu prójimo. La ira es mala. Es como un volcán en erupción que daña a lo que está más cerca y a lo que está lejos también. La ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios, o sea, la conducta de Dios. No tiene nada que ver, la ira del hombre no tiene nada que ver con la conducta divina. No tiene nada que ver. Ahora, según el pensamiento de Santiago, ¿qué es lo que produjo esa ira? Las palabras. Cuando fuimos prontos para, porque debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Pero ¿qué sucede con nosotros? Somos tardos para oír y prontos para hablar. Y las muchas palabras te llevan a que se suba la ira, a que crezca la ira. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira. Pero nosotros hablamos más y pensamos poco. Decía el hermano Láscari, tenemos estreñido el cerebro y diarrea en la boca. Bueno, para que lo entiendan, ¿eh? Hay un pensamiento, ¿no?, que dice, Dios nos creó con 2 oídos y una boca. ¿Qué te dice eso? Que deberías oír el doble de lo que hablas. Pero ¿qué sucede? Hablamos mucho y en las muchas palabras hay pecado, siempre hay pecado. No cuidamos nuestra manera de hablar y ¿qué hacemos? Crecemos en ira y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la inmundicia, o sea, la forma de vida que hemos aprendido del mundo, la malicia, que es si me hizo, me la paga, hace que nuestras palabras no sean controladas y de esa manera no estamos obrando en la sabiduría de Dios? Después, en los versículos 26 al 27, Santiago nos enseña cómo es que nuestra manera de hablar demuestra cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Santiago está aquí tomando este ejemplo de las palabras, Pueden ser muchas cosas, pero Santiago está agarrando el ejemplo de cómo las palabras te pueden llevar a pecar y luego cómo la falta de control en las palabras realmente demuestran cuál es tu condición delante de Dios. ¿Sabían eso? Tus palabras te delatan. Tus palabras delatan cómo está verdaderamente tu situación delante de Dios. ¿Quieres verlo? Versículos 26 y 27 dice, si alguno se cree, hermanos, hablando de autopercepción, ¿ya? Tú te ves en un espejo y dices, yo soy muy cristiano. Y dice aquí, si alguno se cree, ¿qué? Religioso. Si alguno se cree religioso. ¿Cuál es la definición de religión? Religión son aquellas actividades ceremoniales que se supone te acercan a Dios. Esa sería una definición de religión, ¿no? Actividades ceremoniales que procuran, que tienen como objetivo acercarte a Dios.
¿Qué significa ser religioso? Cuando tú haces todas esas actividades, pero esperando, haces todas esas actividades externas bien, pero que realmente no transforman tu interior. Eso sería alguien religioso. Pues aquí le dice, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y luego qué? Y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Lo que decíamos, ¿no? Si eres un oidor de la palabra, te engañas a ti mismo. Aquí también lo dice, engaña su corazón, la religión del tal es vana. No te van a creer. Entonces guardas todos los aspectos de la religión, los aspectos externos de la religión, pero hay cosas que te delatan, los otros aspectos que no son de la religión, los que son de la vida cotidiana. En este caso, el ejemplo de Santiago, tus palabras. Tú dices que eres muy religioso. Externamente cumples con todos los aspectos de tu religión, pero tus palabras te delatan. Nosotros no nos dejamos llevar por la religión. Ustedes pueden venir aquí cada 8 días a alabar al Señor y ser muy puntuales y todo, y sin embargo, lo que los delata si realmente están en Cristo o no, ¿qué es? Allá afuera. Su comportamiento con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, de escuela, con su familia, ahí en casa, tu comportamiento en tu casa. Eso es lo que delata si realmente eres un creyente o no. Aquí no. Ser religioso te puede engañar. Tú puedes creer que eres de Dios porque aquí en la iglesia te portas bien. No, eso no importa. Lo que verdaderamente te delata es lo que haces allá afuera. Y en este caso de Santiago, tus palabras. Si dice aquí Santiago, si no refrenas tu lengua. Lo que acá dijo, ¿no? En el versículo 19, que seas tardo para hablar. Si no refrenas tu lengua y a cada rato la usas mal y lastimas y engañas y mientes, híjoles, ¿qué uso le estás dando a tus palabras? Eso demuestra cuál es tu condición real delante de Dios. Vean lo que dice Santiago, cuál es la verdadera religión, pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios el Padre. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. No es que eso sea todo. Lo que pasa aquí Santiago está enfocando 2 aspectos. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? Dedicarse a ayudar y bendecir a otros y apartarse de la inmundicia. En otras palabras, practicar la santidad. ¿Cómo definimos la santidad? Apartarse del mal y dedicarse a lo bueno. Entonces lo que está Santiago diciendo aquí es la verdadera religión, la que es una verdadera religión, o sea, cuando tú realmente te acercas a Dios de una manera adecuada, ¿qué es lo que produce en ti? Santidad, una vida santa. ¿Y cómo se nota una vida santa? En la práctica, en la manera en la que vives, en la manera en la que ves a los demás, en la manera en la que hablas, en la manera en la que te vistes. Todo demuestra la santidad. La santidad práctica, que es apartarse del mal, dedicarse a lo bueno. El mal uso de las palabras sería una evidencia de que tu relación con Dios no está siendo regida por la sabiduría. No estás glorificando a Dios, aunque seas muy religioso, pero la inmundicia está estorbando. La inmundicia y la malicia están estorbando tu vida y no permiten que la sabiduría de Dios crezca en ti. Ok. Conclusión, ¿cuál es la enseñanza que aprendemos de esta enseñanza de Santiago el día de hoy? Bueno, tenemos que desechar, vamos a empezar de atrás para adelante. Si quieres aceptar la sabiduría de Dios en tu vida, ¿qué necesitas? Desecha, es una decisión que tú debes tomar, no lo va a hacer Dios por ti. Tú debes tomar la decisión. Desecha esa inmundicia de tu vida, lo que a Dios no le gusta, esa malicia de tu corazón, deséchala. Y vive en santidad. En santidad recibe la palabra de Dios. Recibe la palabra del Señor. Escucha, lee, aprende, recibe la palabra del Señor. Pero recuerda que la sabiduría de Dios es práctica. No debes ser solamente un oidor, sino un hacedor. Si eres un oidor, te engañas a ti mismo.
creyendo que eres algo cuando realmente no lo eres. En el reino de Dios no eres sabio por saber, sino por hacer. ¿Lo aprendimos? ¿Se verá? Si aprendimos la sabiduría de Dios, si la aprendemos, se va a ver. ¿En dónde? En nuestro estilo de vida. En nuestro estilo de vida.